¿Sabías que existe un pecado tan sigiloso que prácticamente nadie confiesa cometerlo? Timothy Keller cuenta que en sus muchos años como pastor en Nueva York recibió miles de llamadas de personas confesando pecados como la ira, el orgullo, la falta de fe o el adulterio. Pero casi nunca, en décadas de ministerio, recibió una llamada diciendo: pastor, tengo un problema con la avaricia. ¿Por qué la avaricia es un pecado tan difícil de ver? Porque siempre miramos hacia arriba. El que gana 1000 mira al que gana 10.000. Y el que tiene 1.000.000 mira al que gana 100 millones. Siempre hay alguien con un jaguar más rojo que el nuestro. Y esto nos permite convencernos de que no tenemos un problema con el dinero. Hoy navegaremos por el capítulo 3 del libro Dioses que fallan de Timothy Keller. En este capítulo vamos a descubrir que el dinero no es solo una herramienta, sino un Dios que exige sacrificios humanos, y cómo la historia de un hombre pequeño en un árbol grande tiene la cura para nuestra ansiedad financiera. Keller comienza este capítulo con una historia digna de una película de Wall Street, el caso del club de Yellowstone en las montañas de Montana. Imagina un resort de esquí ultra exclusivo, digno de los hombres más poderosos del planeta. Todo parecía perfecto, hasta que entró en juego lo que un juez llamó una avaricia flagrante. En el año 2005, el banco Credit Suisse promovió préstamos muy agresivos. Ellos no buscaban la estabilidad de sus clientes, sino ganancias personales. Convencieron al presidente del club de Yellowstone de tomar un préstamo de 375 millones. Pero ¿qué hizo el dueño? En vez de utilizarlo para el beneficio del esquí y de sus empleados, inmediatamente se transfirió 209 millones de dólares a su cuenta. Cuando llegó la crisis del 2007 y el mercado inmobiliario colapsó, el club entró en bancarrota. Pero aquí está el corazón del ídolo. El banco, para salvar su posición de primer grado, no dudó de dejar en la calle a cientos de trabajadores humildes, jardineros, mesoneros, elevadores de pueblos pequeños, que estos no tenían otra opción para su vida. El dinero, cuando se convierte en un dios, nos hace ver a las personas como piezas desechables de un tablero de ajedrez. El juez de Montana, al ver esto, lo entendió y condenó al banco por préstamo depredador. Keller nos advierte que cuando el dinero es nuestro Dios, siempre tendremos que poner a alguien de sacrificio en un altar. Esto no fue una mala decisión bancaria, es un síntoma espiritual. Keller cita a Friedrich Nietzsche, quien en su libro Down of the Day predijo que la cultura sustituiría a Dios por el dinero. Nietzsche notó que aún las personas de alta posición se volvían personas fraudulentas, y no por necesidad, sino por un terrible anhelo al dinero. El dinero nos da una sensación de gloria y poder que antes buscábamos en Dios. El periodista Paul Krugman compara esto con la revolución sexual de 1960. Así como en esa época hubo una permisividad sexual, hoy vivimos una permisividad financiera. Hemos aceptado que los sueldos astronómicos y los acuerdos rapaces son simplemente como funciona el mundo. Pero Keller nos lanza una pregunta que corta como un cuchillo. ¿Por qué perder dinero nos lleva a la desesperanza absoluta? Aquí retomamos la distinción que hicimos en la introducción del libro. Hay una gran diferencia entre el dolor y la desesperanza. Recordemos que el dolor es algo que sentimos cuando perdemos algo bueno, y la desesperanza es lo que sentimos cuando perdemos algo que creemos es nuestra vida. Para encontrar la cura a esto, Keller nos lleva al capítulo 19 de Lucas. Allí conocemos a Zaqueo. Zaqueo no era un simple recaudador de impuestos. Él era el jefe de los recaudadores de impuestos. En términos modernos, él era un traidor a la patria y un extorsionador profesional que trabajaba para el imperio opresor. Era inmensamente rico, pero estaba inmensamente solo. Zaqueo tenía un problema de estatus. Era bajito de estatura, pero también era bajo de moral ante el pueblo. Sin embargo, algo en su interior estaba roto y el dinero ya no le bastaba. Por eso, alguien en su posición hace algo bastante ridículo para su época. Se sube a un árbol sicómoro solo para ver a Jesús pasar. Aquí ocurre la magia del Evangelio. Jesús no pasa de largo, ni lo regaña desde abajo. Jesús se detiene y lo mira y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Fijémonos en esto. Jesús no le pidió a Zaqueo que devolviera todo el dinero que había ganado de sucia manera antes de entrar a su casa. Jesús le ofreció a Zaqueo su amistad y su gracia aun cuando todavía era un estafador. El ídolo del dinero le decía a Zaqueo: vales lo que tienes. Y Jesús le dijo a Zaqueo: vales porque yo te amo. Esa aceptación gratuita rompió las cadenas de avaricia en el corazón de Zaqueo. Al final de esa tarde, el hombre que vivía para acumular
decide darle la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces lo robado. Zaqueo no cambió por miedo a la ley, sino que cambió porque encontró un tesoro mayor. El dinero suele ser un ídolo superficial. El problema es el ídolo profundo que intentamos satisfacer a través del dinero. Keller nos dice que hay 4 motivaciones principales. Primero, el poder. Aquí buscas dinero para controlar a tu entorno y que nadie te diga qué hacer. Segundo, la validación. Aquí buscas que la gente te admire y que te valide socialmente. Tercero, la comodidad. Aquí buscas dinero para evitar el sufrimiento y así poder tener una vida sin fricciones. Y por último, pero no menos importante, seguridad. En ella buscas dinero porque te aterra el futuro y crees que tu cuenta bancaria será tu escudo. Si solo intentas ser menos tacaño, no vas a cambiar. Tienes que identificar qué ídolo profundo estás alimentando. Si buscas seguridad, el dinero siempre te parecerá poco. Si buscas aprobación, el dinero nunca será suficiente para comprar el respeto que tanto deseas. Solo cuando Cristo llena ese vacío profundo, el dinero vuelve a ser lo que siempre debió ser, un simple medio para servir a otros. Entonces, ¿cómo nos libramos del poder seductor del dinero? No es con fuerza de voluntad, sino mirando a la cruz. Pablo nos da la medicina definitiva en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, y dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Piénsalo un segundo, Jesús tenía la riqueza infinita del universo, tenía la adoración de los ángeles y la comunión perfecta con el Padre, pero se hizo pobre, nació en un pesebre prestado, vivió sin tener dónde recostar la cabeza y murió desnudo en una cruz, despojado de todo. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener la riqueza que el dinero no puede comprar. La adopción como hijos de Dios, el perdón de nuestros pecados y una herencia eterna. Cuando entiendes que eres rico en Cristo, dejas de estar desesperado por las migajas de este mundo. Ya no necesitas usar a la gente para conseguir dinero. Ahora usas el dinero para amar y servir a la gente. Como dice Keller, solo verás que Jesús es todo lo que necesitas cuando Jesús es todo lo que tengas. La avaricia no es un problema de billetera, es un problema de adoración. Si hoy sientes ansiedad por tu futuro financiero o sientes que tu valor depende de tus éxitos, detente y recuerda Saqueo. Jesús quiere ir hoy a tu casa y no para pedirte cuenta, sino para darte de su gracia. Si el análisis del capítulo 3 te ha ayudado a identificar algún ídolo invisible en tu corazón, por favor suscríbete y comparte este video. Ayúdanos a que la brújula del Evangelio llegue a más lectores. Déjanos en los comentarios tu respuesta a cuál es ese ídolo profundo que a veces intentas llenar con dinero, seguridad, aprobación o poder. Estaré leyendo sus respuestas. Soy Juan, esta es la brújula del lector y recuerda, los dioses de este mundo siempre te pedirán sacrificios, pero el Dios verdadero fue el único que se sacrificó por ti. Nos vemos en la próxima lectura.